Continuemos. Si causó sorpresa saber que el pensamiento libertario nace desde una concepción metafísica, espiritual o religiosa, de la misma forma va a ser con el cristianismo. Pero a decir verdad, la figura de Cristo, es decir, el Cristo hombre, sin importar si este es o no hijo de Dios, como muchas personas creen, no deja lugar a duda de su esencia libertaria y anarquista. Digamos que eh, su análisis, alejado desde la óptica religiosa y desde las interpretaciones que da la Iglesia de todos los cultos cristianos, no solo la católica apostólica romana, arroja sin ningún lugar a dudas un aporte claramente anarquista. Ya el mismo Kropotkin había valorado positivamente el mensaje evangélico desde el punto de vista libertario, ni hablar de León Tolstoy. Podemos valorar desde el pensamiento de Cristo la afirmación del infinito valor de la persona humana, es decir, desde un carácter individualista, y de la unidad sin límites de toda la especie, en un carácter universalista. Ya analizando su obra, sus acciones propiamente dichas, encontramos toda una idea de organización social. Esta idea constaba en la fundación de una serie de comunidades al margen del Estado, en las cuales la convivencia se iba a basar en un principio distinto al principio del poder. Es decir, una organización social en contra del Estado y en contra del principio de poder. Recuerden algunos de esos elementos que dijimos en la clase anterior de cómo debía organizarse una sociedad de base anarquista. En este caso, la idea de Cristo, esta idea de la organización comunitaria, cumple dos de esos requisitos: en contra del Estado y sin una organización jerárquica. Además, que en dichas comunidades los bienes iban a ser comunes. Entonces, comunidades donde el amor fraternal iba a sustituir tanto la fuerza política y militar con una estructura horizontal y no vertical. Como bien dijo él en uno de sus famosos dichos, el último sería allí el primero y viceversa. El objetivo primordial iba a ser sustituir el modelo del imperio por el arquetipo de la familia, cuya única autoridad va a ser el Padre Celestial, que por supuesto no pertenece a este mundo. Esta figura del Padre Celestial se opone así a la idea del rey mundano, en este caso en particular a la idea del emperador de Roma. Es decir, se estaba oponiendo la idea del origen común de todos los hombres a la idea de la jerárquica subordinación a las potencias de este mundo. En esta comunidad cristiana no hay autoridad propiamente dicha, ya que los presbíteros, esto es, los ancianos, no eran sino consejeros del pueblo. La subversiva estrategia del Evangelio consistía entonces en que estas comunidades se multiplicaran y se extendieran por todo el imperio, constituyendo una especie de sociedad paralela y contraria a él. Se trataba de minar los cimientos desde abajo, ya no de enfrentarlo abiertamente por la violencia, dado el gran poder militar que tenía el Imperio Romano, para lograr así su derrumbamiento y su ruina. Tristemente, como todos sabemos, este plan fracasó porque la Iglesia, es decir, esta comunidad de los hermanos, comenzó a ceder ante el imperio. Se instauró el episcopado, se olvidaron de la comunidad de bienes, empezaron los dogmas y más adelante las herejías, las comuniones. Es decir, el imperio logró reproducir todo su esquema de violencia dentro de la Iglesia y triunfó finalmente sobre ella, absorbiéndola con Constantino, aceptándola como religión oficial del imperio. Desde ese momento, Iglesia e imperio se identificaron mutuamente. Ya metiéndonos en la era post-Cristo, es decir, en la antigüedad cristiana, los testimonios de esta esencia evangélica los dieron algunos heterodoxos. Un gnóstico egipcio llamado Carpócrates propiciaba una suerte de comunismo libertario, es decir, no estatal. Y su hijo Epifanio, autor de una obra titulada Sobre la justicia, cuya autenticidad es bastante cuestionada, sostiene que la justicia es precisamente la absoluta igualdad. Es la desaparición de las diferencias que separan a ricos y pobres, a sabios e ignorantes, libres y esclavos, y acá algo bastante llamativo, todo un adelantado a la época, absolver todas las diferencias entre machos y hembras, hombres y mujeres. Realmente bastante llamativo. Y va a determinar otro principio más, que es
bastante característico en todo el ideal libertario. Va a decir que el robo y todos los delitos provienen de la negación de esta igualdad consagrada por la naturaleza y de la apropiación de los bienes comunes por los particulares. Bastante llamativo. Lo que lo que predomina en realidad en la idea cristiana, una idea bastante generalizada, es que Dios otorgó todos los bienes de la tierra a todos los hombres y mujeres en común. De este principio deriva entonces la idea de la injusticia de la propiedad privada y la idea de que el gobierno, las leyes, el Estado son frutos del pecado y no hubieran existido si el hombre no hubiera caído en aquel pecado original. Esta idea, si se fijan bien, esta idea que nos iba a decir Proudhon, en que es la propiedad, que iba a determinar que la propiedad es el robo, también es enunciada sobre fundamentos evangélicos por varios cristianos, como San Basilio, San Ambrosio y mucho después un cristiano bastante famoso, San Agustín. El mismo San Agustín consideraba que el gobierno, es decir, es la ley, el Estado, no son sino una consecuencia del pecado original, lo cual quiere decir que no corresponden al orden natural de la creación, sino a la depravación de dicho orden. En general, los padres de la Iglesia más adelante van a ver al Estado como un mal necesario, algo ajeno a la voluntad de Dios, algo profano que Dios permite como castigo del hombre y a la vez para proteger a los débiles contra los fuertes. No obstante, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino va a sostener que aún sin el pecado original el gobierno hubiera sido necesario y que el Estado sí corresponde al orden de la naturaleza, ya que sin este el hombre no puede lograr sus fines. Pero en línea general, la mayoría de los padres de la Iglesia estaban de acuerdo en que la desigualdad, la esclavitud, los gobiernos coercitivos e incluso la propiedad privada no formaban parte de la intención original de Dios y solo aparecieron como fruto del pecado original, como fruto maldito de la caída. En el medioevo, la idea o este ideal de una sociedad que no tenga propiedad privada, sin clases y sin Estado floreció principalmente en los grupos heterodoxos y en las sectas heréticas o semiheréticas. En el siglo XII, un vasto movimiento encabezado por el mercader Pedro Baldo se extendió por Francia e Italia, sobre todo en las zonas de más extrema pobreza de las comunidades cristianas, totalmente olvidadas por el papado y por la jerarquía de la Iglesia, que estaban consustanciadas con el feudalismo. Lo mismo en Holanda y en Suiza y en diversas regiones de Alemania y en Italia, sobre todo con los franciscanos. ¿Qué tienen en común estos dos movimientos? Que continúan ese legado originario del cristianismo de la comunidad de bienes. En los Países Bajos y en Francia existieron los hermanos del libre espíritu, que si bien eran creyentes, tienden a despreciar, o por lo menos a minimizar las ceremonias y la jerarquía eclesiástica al mínimo, y se rehúsan a reconocer toda autoridad terrena, y además, al igual que el movimiento de Pedro Baldo, y a su vez lo mismo que los franciscanos, adoptan un régimen comunista de comunidad de bienes. Ahora bien, dentro de este cristianismo medieval, con esa idea de un Cristo triunfante al fin de los tiempos, hace que los fieles miren con total desprecio todo reino terreno. Es decir, esa ferviente fe en el rey produce una profunda y a veces hasta violenta reacción por todo gobierno y toda forma de autoridad mundana que llegan a identificar con el legado de Satán y el fruto del pecado, lo mismo que veníamos viendo en las imágenes anteriores. Es decir, todo un estado de ánimo ácrata con un profundo odio a la ley positiva como antítesis de la justicia cristiana y considerando a los señores feudales como enemigos del Señor. Norman Cohn, un autor bastante reconocido dentro del ambiente anarquista, dice que esta herejía del libre espíritu era algo así como un anarquismo místico
y que dio como resultado una afirmación de la libertad tan temeraria e ilimitada que se convertía en una negación total de cualquier tipo de sumisión o de límites. Y según este mismo autor, estos hombres del libre espíritu, los hermanos libre espíritu, pueden ser considerados como remotos precursores de Bakunin y de Nietzsche. Ahora bien, por sobre todo, en esta época las grandes rebeliones populares y campesinas, como así también la creación de las comunas y las ciudades libres, podemos establecerlas como el preanuncio de lo que hoy consideramos como anarquismo moderno. Ya a partir del siglo XI más o menos, las insurrecciones de siervos y rebeliones campesinas contra los reyes y señores feudales se multiplicaron por toda Europa y aprovechando justamente la decadencia de este orden feudal que tiene como un posible origen o como una posible causa el inicio de las cruzadas. Dentro de estas rebeliones hay un claro deseo de acabar con todo un sistema opresivo y llevar adelante esa idea cristiana originaria de una sociedad horizontal, sin clases, sin gobierno, por lo menos con una jerarquía social y un poder político reducidos al mismo. La comuna medieval, para Kropotkin, va a representar una de las realizaciones históricas más cabales de esa idea que tenía él, que posteriormente va a traducir en su libro El apoyo mutuo, y uno de los más bellos modelos de una sociedad libre. Las va a describir a estas comunas libres o a estas ciudades libres como una federación de gremios y de guildas, cada una de las cuales estaba constituida por una federación de trabajadores o de ciudadanos. Y a su vez, como ciudad libre, se federaban regional y continentalmente con otras ciudades. Para Elisée Reclus, otro de los grandes autores anarquistas, coincide totalmente con Kropotkin y nos va a decir que estas comunas libres representan el inicio del desarrollo intelectual del hombre y que es en estas federaciones libres donde el arte va a encontrar su máxima expresión. Por último, ya entrados en el siglo XVI y XVII, los continuadores de esos hermanos del libre espíritu van a ser los anabaptistas y los taboristas, dentro por supuesto de ese clima espiritual de la Reforma, cuyos jefes fueron Lutero y Calvino, aunque no tienen demasiado de libertarios. Estos se dirigían principalmente a obreros y artesanos, y es por este carácter popular y por su campaña a menudo bastante violenta contra la Iglesia, el Estado y la aristocracia, que se los asimila al anarquismo moderno. Y sin embargo, aún los anabaptistas pacíficos de origen suizo y holandeses, que son los antecedentes de los menonitas, siguen siendo y siguen viendo al Estado como una realidad ajena y hostil a la Iglesia, es decir, entendida esta como una comunidad libre y que debe estar por encima de la ley y que ya no se rige por ningún Estado ni por ninguna ley del mundo, sino por la gracia de Dios.